Vamos a abrir Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. En este pasaje se está recorriendo Jesús en las orillas del mar de Galilea y los discípulos están viviendo una gran aventura, una serie de experiencias que les llevaba de sorpresa en sorpresa. En un momento dado Jesús estaba dando un sermón y al rato está haciendo milagros, está sanando personas y luego Jesús está regañando a la tormenta. Y más adelante, y es lo que vamos a estar concentrándonos, la manera en que un endemoniado le hace frente Jesús a esta legión de demonios que estaba atormentando la vida de una persona. Cuando entraron a la tormenta en el lago de Galilea y vieron a Jesús confrontar a esa tormenta y hacer que le obedeciera y se calmara, ellos dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Se asombrarían al ver a Jesús como el Señor de la creación. Pero ya que descendieron de la barca, verían a un endemoniado, cómo fue liberado y vuelto a la razón, y seguramente dentro de sí estarían preguntándose: ¿quién es este hombre que aún los demonios le obedecen? Así es que lo verían a Jesús como el Señor de lo sobrenatural, el Señor del reino natural y el Señor del reino espiritual. Yo espero que tú como cristiano vayas de sorpresa en sorpresa, que estés sorprendido. El pasado jueves estuvimos en una célula, en las células, en un grupo pequeño se da la oportunidad de estar escuchando los testimonios, se tiene más tiempo para hablar acerca de uno con el otro y escuchábamos algunos testimonios que nos decíamos, los que estábamos ahí: qué maravilla, qué sorpresa, qué aventura estar con el Señor Jesucristo. Y yo quiero que tú compartas con la iglesia lo que está pasando alrededor de ti y que tú les compartas lo que Dios está haciendo en tu vida para que los demás se sorprendan. ¿Está haciendo Dios algo en tu vida o no? Que Dios se sorprenda, que los demás se sorprendan de lo que Dios está haciendo. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te agradecemos el que tú nos invitas a adorarte. Hoy es el culto de adoración en donde nosotros estamos aquí, Señor, abriendo nuestros corazones, disponiendo el tiempo, disponiendo nuestros labios para alabarte y ahora, Señor, nuestros oídos para escucharte. Pero debe entrar profundamente en nuestras vidas tus pensamientos, que tus pensamientos sean nuestros pensamientos. Danos la oportunidad de usar toda la capacidad de nuestra mente, nuestros cerebros para atender tu palabra. En este momento, Señor, rogamos que tú alejes distracciones que pueden estar interfiriendo para que tu palabra obre. Te lo pedimos humildemente, Señor. Habla nuestras vidas a través de tu palabra, lo necesitamos en Cristo Jesús. Amén. Dice el capítulo 5, versículo 1 de Marco: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Ya no estaban en la región judía, ahora estaban en la región gentil, no judía. Y dice que cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. En otras partes de los evangelios donde se narra este episodio le llama endemoniado. Vino un endemoniado, es decir, alguien que estaba con un control o influencia satánica. Pienso en la condición de esta persona, casi desnudo, sucio, viviendo en el cementerio y llegando a Jesús. Por lo que describe, estaba herido, con cicatrices, y tendría unas cadenas rotas o unos lazos rotos.
porque había tratado la gente de atarlo para que no se hiciera daño y no dañara a los demás. El pelo largo, muy probablemente, despeinado, y seguramente su comportamiento era agresivo. Si este hombre lo hubiéramos visto antes, seguramente no lo reconoceríamos. Cómo fue de niño y cómo era ahora. Eso es lo que hacen los demonios. Eso es lo que hacen los agentes de Satanás. Roban la identidad. Lo que debía de ser una persona, no lo es. Y ahora es otra cosa. Cuando Satanás mete las manos y la persona está dispuesta a que meta la mano en su vida, cambia la identidad. ¿Los matrimonios pueden también tener una identidad o no? ¿Tú qué crees? También, lo que pudiera haber sido un matrimonio, la identidad de ese matrimonio se pervierte. Una familia también podría tener una identidad familiar. Lo que podría ser una familia, Satanás lo que hace es pervertir la identidad de esa familia. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No lo dice, no sabemos. Sabemos por el relato que él tenía una casa, porque le dice el Señor, ve a los tuyos. En Deuteronomio capítulo 32, versículos 16 y 17 se habla de esta participación del pueblo de Dios con los demonios que adoraban las culturas de Canaán. Señala ahí acerca de la ira, de la manera en que a Dios se le provoca cuando despertaron, dice, a celo con dioses ajenos. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra demonios. Es decir, que el pueblo de Israel había tenido contacto con los demonios al dejarse engañar por las religiones que practicaban los de la región a donde fueron a tener la tierra prometida. Estas religiones lo que practicaban era que entregaban a sus hijos en los altares ante los demonios y los sacrificaban. Esto pasaba y aquí en Deuteronomio se hace esta descripción y esta prevención y este caer en ira. ¿Será que ahora también desde niños los mismos padres llevan ante el altar de los demonios a sus hijos o ya no? ¿De qué manera tanto padre como madre hoy en día dejan que sus niños reciban influencia en las escuelas, en los amigos, en el internet, y que el mayor contacto afectivo y de atención no lo reciben a través de los padres y permiten que sean otros los que se ocupen de construir la arquitectura de sus mentes? Ese ahora endemoniado era un niño que evidentemente se fue extraviando de la mano de sus padres para ocuparse en otra arquitectura mental, al grado tal que había caído hasta ese grado. ¿Cómo podemos entender el aspecto demoníaco que aparece en la Biblia? Mira, quiero que busques y abre la Biblia en Juan 8:44, porque para entender el carácter demoníaco debemos de hablar del diablo, también vista en la Biblia como la serpiente. Lo vemos desde Génesis, ¿verdad? A esta serpiente. Y aquí el Señor Jesucristo nos da una descripción de lo que es esta serpiente o diablo o Satanás. Les dice a los judíos que le criticaban y con quien tenía frecuentes discusiones, les termina diciendo esto. Les dice, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Aquí aparece esta palabra. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A personas muy endemoniadas? Sí, o sea, sí.
no en el concepto que nosotros tenemos, pero realmente sí estaban endemoniadas. Eran personas muy bonitas, personas muy religiosas, personas de asistencia regular a las iglesias. Pero les está diciendo, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de él es lo que ustedes quieren hacer. Y entonces da el carácter, la manera en que se caracteriza el diablo. Él ha sido homicida desde el principio, y además no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí está la definición más clara de lo que es la acción satánica. Buscador de la muerte, lo que es vivo lo convierten en muerte. Y buscador de la mentira. La verdad se falsea y se convierte en mentira. Este es el carácter satánico. Así es que si los demonios son ayudantes de Satanás, ¿qué podría caracterizarse en una persona? ¿Cómo está cobijando una persona el carácter satánico o demoníaco? A través de la mentira. ¿A través de qué? De la mentira y no la verdad. Y es lo que vamos a explorar en el comportamiento de este hombre. Los argumentos mentirosos, porque la palabra de Dios habla de argumentos, o sea, arquitecturas en nuestra mente elaboradas que nosotros mantenemos, que podríamos mantener, en los cuales cobijamos la mentira. Como agentes del diablo. Y trabajan en ese nivel mental. De muerte y de mentira. Argumentos que trabajan hacia la muerte y hacia la mentira. Así es que en este caso extremo nos permite evidenciar la situación demoníaca. Resulta que con los fariseos, a quien les dice ustedes son hijos del diablo, no lo podemos hacer este diagnóstico tan claro como en este endemoniado. Porque son demonios más ocultos. No anda exorcizando los demonios de los fariseos, ¿verdad? De los religiosos. No lo hace el Señor, ¿o sí? No lo hace el Señor. Porque son demonios ocultos, más ocultos. Pero aquí vemos a un hombre que sus demonios son más manifiestos. Te quiero preguntar, al final, ¿cuál fue más bendecido? ¿Qué persona fue más bendecida? ¿El que tiene los demonios más ocultos o el que tiene los demonios más manifiestos? ¿Quién fue más bendecido? No escucho. ¿A quién convirtió el Señor? ¿Al fariseo o al endemoniado tremendo? Al endemoniado tremendo. Y a estos fariseos, en el relato bíblico, son pocos los que logran la salvación. Gracias a Dios tenemos a Pablo, que era un hombre que traía multitud de demonios religiosos. Y al final el Señor lo convierte, ¿verdad? Sí lo convierte. Lo hizo salirse del caballo y lo transformó. Pero son demonios más ocultos. Por eso Jesús no vino a buscar a los justos. ¿A quién vino a buscar? A los pecadores, a los que sus demonios son más manifiestos. Por eso es más común ver la gracia de Dios derramándose sobre las personas que son notable y manifiestamente pecadoras. Y ellas son las que al final son las que exhiben la mayor fragancia del Señor. Aunque gracias a Dios hay gente más bien portada, pero que se da cuenta de su orgullo y pecaminosidad y que son como Pablo, a la vez que son carbones encendidos en olor fragante a Dios. Hay una película que se llama El Circo de la Mariposa, se las he recomendado, ¿verdad? Que es Nick Vujicic, la hace él con un guión muy interesante, porque él sale como el actor principal, porque no tiene brazos ni piernas, y quiere pertenecer a este circo de la mariposa, porque lo que hace Méndez, que es el director de este circo, es sacar precisamente de aquello que es el desecho de la humanidad,
los transforma en algo muy valioso a través de lo que hace en el circo. Y cuando llega Nick Vujicic, ve que todos tienen capacidades extraordinarias, y entonces él está muy desconcertado de por qué Méndez lo recibe. Y dice esta frase Méndez: mientras mayor es la lucha, más glorioso es el triunfo. Más claro se manifiesta ese triunfo. Y ahora vemos en este carácter demoníaco precisamente cómo es este olor fragante en este varón que está en una situación muy lamentable. Vamos a ver algunas señales de estos caminos de muerte. ¿Te parece? Vamos a ver, primero en el versículo 3, nos dice que tenía su morada, su casa, ¿en dónde? En los sepulcros. En estas colinas se ha visto que hay rocas, y en esas rocas es donde se metían, en cuevas que horadaban en la montaña, se metían a los cadáveres. Así es que en esas hendiduras este hombre andaría ahí viviendo. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo en sus pensamientos? Merezco la muerte. Si no viviera, estaría mejor. ¿Qué argumento se da en una persona que camina en los caminos de muerte? ¿Qué argumento se da en alguien que dice: yo merecería estar muerto? Yo no debo de vivir. Yo debo de estar muerto. ¿Qué argumento de mentira está obrando en su pensamiento en una persona que anda bajo esta posesión? El pensamiento de no valgo. No valgo. Si valgo es para morir. ¿No se te hace? La autodestrucción. El mejor valdría no vivir. Por eso el Señor Jesús entendía muy bien este comportamiento. Y yo no sé si alguna vez tú has pensado ese pensamiento. No tiene caso que yo viva. Hay algunos que sí los hemos habitado, han habitado en nosotros esos pensamientos en etapas especiales en la vida. Pero esta minusvalía no tan solo se ve y se observa en estas condiciones depresivas, sino también en cierto tipo de acciones que son encaminadas a la muerte. Oye, ¿no es demasiado alcohol el que estás tomando? ¿No es demasiado adicción lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que está pensando una persona adicta? Pues es que lo que busco en el fondo es la muerte. Y si muriera estaría mejor mi familia y estarían mejor todos. Ahora, ¿cómo eso se da también en las personas que andan en caminos de pecado? ¿Cómo hay una minusvalúa en la persona que decide entregarse, una jovencita, estoy pensando, que decide entregarse sexualmente con su novio? Es que la forma en que valgo a través del sexo. Y cómo se puede dar en los varones también ese término de minusvalía cuando permiten estar en trabajos donde aceptan cosas y corrupciones que, oye, yo no estoy para eso, pero bueno, a lo mejor sí, está bien. Mi honor se evalúa en dinero. ¿Podría haber esos argumentos de muerte también? Tenía su morada en los sepulcros. Ahí vivía, de eso estaba envuelto su vida. Por otro lado, dice en el versículo 4 que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. O sea, el grillo es lo que está ahí agarrando la mano de las cadenas. Pero ¿qué había hecho con estas cadenas? Las había hecho pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Nadie le podía dominar. ¿Cuál es el otro argumento mentiroso que se observa muy evidente en este hombre? La rebeldía.
rebeldía. El argumento mentiroso es: yo soy Dios de mí mismo. Yo me manejo solo. Nadie me detiene. Esa rebeldía está presente y fue la rebeldía que marcó a Satanás. En Ezequiel se menciona de ese lucero que no quiso estar en la altura que Dios le puso, que era abajo de Dios, y quiso estar en rebeldía poniéndose a la altura de Dios. Soy Dios de mí mismo. ¿Y qué le dijo la serpiente a Eva? No, mira, cuando tomes de ese fruto, tú serás como Dios. ¿Y no se ve esa rebeldía en la naturaleza humana? Cuando vamos creciendo y nuestros papás nos dicen: no hagas eso. Ahora me hubieras dicho al contrario, me hubieras dicho que no hiciera lo bueno. No hagas lo bueno. Voy a hacer lo bueno, nada más para, ¿verdad? Aunque luego ya se lo aprenden. Y aunque tú quieras trabajar en esa doble línea, resulta que ya se lo aprendieron, ¿verdad? Porque ellos somos, porque creo que todos pasamos por esa etapa, ¿o no? Yo veo aquí caras muy bonitas que nunca creo que hayan pasado por esa rebeldía. Que bueno, se ven muy bonitas, sobre todo las mujercitas, aunque hay varones también muy bonitos que nunca pasaron por esa etapa rebelde, ¿verdad? Pero hay otros que sí pasamos por esa etapa. ¿Me dijiste que no? Ahora lo hago. La rebeldía. De hecho, esta es la rebeldía en la cual se inscribe la humanidad. Salmo capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Gran polémica surgió en estas Olimpiadas. Los organizadores quisieron poner bien claro su posición ante el cristianismo. Y aunque después dijeron que no era la Santa Cena, la representación de la Santa Cena, sino era otra representación griega de un bacanal, al final los ojos de Occidente estaban puestos en esa representación. De hecho, algunos de los organizadores habían anticipado y habían dicho en contra del cristianismo la sorpresa que se van a llevar. Lo hicieron con dolo. Y para muchos no significó nada más que aplausos, porque estaban ahí representando a Jesucristo, un transgénero, y todo el grupo de transgéneros ahí haciendo su show. Y mucha gente les aplaudió. ¿Y qué diría Dios? ¿Por qué se amotinan la gente y la gente piensa cosas vanas? Príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Cuál es el espíritu de este mundo? Es un espíritu de rebeldía, ¿no es así? En eso estábamos tú y yo, ¿o no? A mí me hubieran dicho: ay, estos cristianos, pues qué bueno que les cueste para que vean. Así era yo. Por el mundo rebelde en el cual nos envolvemos, ofendiendo a Dios de muchas formas. Hasta las creencias que nos han inculcado de la evolución, que es lo que estamos viendo en uno de los talleres, ¿verdad? Yo, para mí, desciendo del mono, pues sí, si lo dice mi profesor y los libros, desciendo del mono. ¿Y qué dirá el Creador ante ese pensamiento? El que nos hizo con tanto detalle. ¿Qué dirá? Ay, Antonio, yo te hice con todo mi amor. Yo te creé, yo te hice. Eres especial para mí, y los monos son especiales para mí, pero por favor, son otra cosa. Pero este es el espíritu de este mundo, ¿verdad? La rebeldía. Por otro lado, vemos que una y otra vez tenía una persistencia, porque dice que su fuerza era tal que se quitaba las cadenas este demonio. Y una y otra vez, a pesar de que lo ponían y lo ataban para evitar que hiciera daño a sí mismo y a los demás, él tenía un empeño sobrenatural para dañarse. Escríbele ahí: empeño sobrenatural para dañarse.
una persistencia anormal para pecar. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuál es el argumento mentiroso? El argumento mentiroso es: no hay nada mejor que satisfacer ese deseo pecaminoso. No hay nada mejor que satisfacer ese deseo pecaminoso. Y una y otra vez. Un empeño sobrenatural para el pecado. Por otro lado, en Marcos 5:5 vemos que siempre, de día y de noche, ¿qué andaba haciendo? Dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Qué voces daba? Quejidos, gemidos, llanto, maldición y sería. Lo que había era el tormento. El tormento. El hombre estaba atormentado. En un principio la influencia satánica parece ser muy deleitosa. De hecho, a través de eso nos seduce. El fruto que se le evitaba al ser humano, cuando lo vio Eva, se le hizo agradable y seductor. Pero ¿a qué le llevó? A espinas y cardos. Así es el pecado, se nos hace seductor, se nos hace agradable, es bonito, ¿por qué no? Pero termina en dolor y quebranto. Y es lo que hacía este hombre, gritaba de dolor por el tormento que sentía, tanto en su físico como en su mente. ¿Cuál es el argumento mentiroso? El daño que yo me hago, lo tengo que pagar. Hay en cierta forma un tipo de justicia. Si yo hice daño, lo tengo que pagar. ¿Te acuerdas lo que hizo Judas? Hizo un daño. Fue placentero, 30 monedas de plata. Fue placentero. Pero llegó la conciencia, el remordimiento. ¿Y qué hizo? Se mató, porque él tenía que pagar. Y así hace el pecado. El que hace pecado es esclavo también de su propia justicia. Porque el pecador anda de una forma u otra queriendo pagar. Esos padres que no atienden a sus hijos, que no les da la atención al niño, ¿sabes cómo lo pagan? Dinero, dinero. Y todo lo que pidan hay que darle. Eso es lo que hace el papá o la mamá que no atiende a sus niños. ¿Por qué? Porque traen una carga de culpa y hay que darle, sí, porque yo merezco pagar. Hay un pago que tengo yo que hacer. La autojustificación y por lo tanto el autopago. Por otro lado, vemos que estaba solo. Otro factor determinante de este carácter demoníaco es la individualidad. Tenía hogar y amigos, porque dice Jesús que lo mandó de vuelta a su casa, pero él optó por vivir una vida sola, segregado, alejado de la humanidad, aislado de ellos. Y es lo que hace el pecado. El pecado nos aísla. Aléjate de Dios. Es más, aléjate de Dios. Yo creo que algunos de ustedes nunca han dejado de venir a la iglesia. No, ¿verdad? Qué bueno, todos los domingos están aquí. Pero aquellos que han experimentado estar un mes, 2 meses, ¿qué empieza a haber? Aislamiento. De una forma u otra te empiezas a hacer cuestiones mentales de que es que sí, son hipócritas, o ay, nadie me habló, ni nadie me envió un mensaje, en realidad no les importo, son bien hipócritas, no sé, tantos pensamientos, ¿verdad? Que buscan, ¿qué cosa? El aislamiento. ¿Están basados en la verdad o están basados en la mentira? Es la mentira ahí está, obrando. Esta actitud de alejamiento lo tenía en esta situación.
¿Cuál es el argumento mentiroso que está detrás de esto? Los demás no son dignos de verme bien. Tengo, si acaso, que provocarles enojo, que se sientan mal porque no voy, porque no estoy. ¿Cuál es el argumento mentiroso? Los demás no son dignos de mi respeto ni de mi amor. Me importo yo, los demás no me importan. ¿Sí sucede o no? Todos sabemos muy bien. Allí está el argumento mentiroso actuando. Y luego vemos que cuando él se acerca, ¿qué dice? Chécate ahí, ¿qué dice? ¿Qué hace ante el Señor? Dice que se postra, se arrodilló, reconoció la autoridad espiritual de Cristo, se arrodilló, había algo en su interior que le decía: aquí está mi Salvador, aquí está mi salvación. Estaba atormentado, estaba aislado, estaba en enojo, estaba en pensamientos de muerte, pero una luz brillaba llegando del mar y bajando de ese barco. Y algo le llevó hacia Jesús. No sabía, él no tendría forma de saber quién era, pero la luz de Jesús le hizo acercarse a él. Pero sin embargo, ¿qué decía? ¿Qué le decía al Señor? Aléjate, hijo de David. Aléjate. ¿Quién hablaba por él? Los demonios. Había una dualidad. Por un lado bien, por un lado la vida, pero por otro lado los pensamientos de muerte. ¿No te llega a pasar así? Mientras estás escuchando la predicación ya se te está acordando que si dejaste prendida la estufa. Y empiezas a cuestionar algunas cosas que dices: no, pero esto no. El pensamiento dual, eso es esquizofrenia según los estándares mentales, un grado de esquizofrenia, neurosis también. El carácter bipolar, doble pensamiento, la manifestación de un sí por la vida, pero un no por la vida, entre la vida y la muerte. El argumento mentiroso es: quiero cambiar, pero no puedo hacerlo, ni modo. Quiero cambiar, pero no es posible cambiar. Está entre esas dos figuras. Por eso Santiago 1:8 define el hombre de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Esa dualidad que se presenta entre las personas para caminar en los senderos de vida. Pero hay algo diferente en él, y es que no es él. Lo diferente es que ahora está Jesús. Allí está Jesús. Allí está Jesús, el que tiene el poder sobrenatural para transformar lo más profundo de cada uno de nosotros. Porque aunque tengamos el diagnóstico de nuestras mentiras, una cosa es tener el diagnóstico de la enfermedad y otra cosa es que haya el médico que la cure, ¿verdad? Porque podemos estar muy claros de mi enfermedad, pero no voy con el médico apropiado, voy a seguir enfermo. Pero en este caso estaba el doctor, el médico, aquel que podía hacer la cirugía interna en su corazón. Y Jesús lo hizo. Y mire, en esto Jesús se da en algo que no hizo en otras ocasiones. Se da a dialogar con los demonios. Porque dice que hubo un diálogo, porque ellos le decían, todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ellos querían evitar el abismo. ¿A dónde dice la Biblia que van a ir todos los demonios? Al infierno. Y Dios decía: no nos mandes al infierno, envíanos con esos demonios, ahí sobreviviremos.
Ellos sabían que no había otra opción más que liberar a ese hombre, porque estaba Jesús ahí mismo. Y él estaba diciendo la palabra que habría de liberar a esa persona. Pero los demonios se negaban y querían negociar. Y esta es la única vez en que se ve que Jesús negocia y concede. Los demonios van hacia los cerdos. ¿Cuántos cerdos? ¿Qué dice ahí? En otra escritura hasta 2000 cerdos. Muchos cerdos. ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale una vida humana? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por rescatar en caso de una gran enfermedad y que alguien te dijera, se le va a morir su esposa o me pasa 500,000 pesos y lo único que tienes es una casa de 500,000 pesos? ¿Qué harías? ¿Venderías la casa? Yo creo que la mayoría de nosotros sí. Hay quienes no, ¿verdad? Pero bueno, yo sí, y yo creo que muchos de ustedes también. Vendemos la casa con tal de que le salve, ¿verdad? ¿Cuánto vale una vida humana? Aquí vemos la cantidad fue toda una fortuna. Es más, ¿cuánto vale tu vida? ¿Cuál fue el precio que estuvo dispuesto a pagar Dios por comprar tu vida? La sangre de su Hijo. ¿Qué tanto vale tu vida? Vale mucho. Y aquí se observa ese gran valor de una vida, de la salud de una vida. Pero el pueblo no estaba tan de acuerdo, porque si te fijas no preguntan ni se sorprenden de que estaba sentado y sus cabales, sino dicen, ¿qué? Rabí judío, mira lo que hiciste con nuestros cerdos. Alguna vez dijeron, oye, qué bendición, qué bien que nuestro hermano ya está mejor. No, ¿verdad? ¿Qué les valía en esa comunidad? La economía. Les valía el dinero, ¿verdad? Como a muchos papás que les vale más el dinero que tiempos de calidad con sus hijos. Pero ese fue la manera en que creció este joven o este señor. Y al final, estos demonios no permanecieron mucho tiempo en los cerdos, porque ¿qué hicieron los cerdos? Se fueron al abismo. ¿Los animales pueden tener demonios en sí mismos? No. Los animales no tienen conducta moral. Las personas, tú y yo, sí tenemos una conducta moral. Los animales no. Por eso los animales prefirieron irse al despeñadero y morir que estar en esa conducta antinatural a ellos. El único especie viva en este planeta que puede albergar el mal es el ser humano. Somos los seres humanos, no son los animales. Pero pastor, yo he visto un cuervo negro, los gatos negros hay que quemarlos. Hay gente que anda en ese pensamiento, ¿verdad? Pues los gatos son gatos, los perros son perros. Pero es que me mordió. Y miren, acá hay la otra vez me mordió uno enfrente del Chedraui, me acerqué y ¡pum! Me agarró. Y yo lo quise echar al abismo. En un comienzo. Pobrecito perro, pero ¿quién lo hace estar encadenado y todo el tiempo estar ahí debajo de una cerca ahí nada más para buscar morder? Son los amos, ¿no? El perro actúa de manera instintiva, pero tú no. Tú eres un ser moral. Tú sabes lo que haces bueno y malo. Eso tú lo sabes. Y tú sabes lo que ocasionas a tu propia vida actuar en la maldad y en la mentira, y no actuar en la verdad y en la vida. Eso tú mismo lo sabes. Tú eres consciente moralmente. Y ante Dios vas a dar respuesta de lo que hiciste, porque eres persona. Y ninguna persona está exenta del juicio de Dios. Es bien importante entender eso, porque como personas, nosotros, después de la muerte, viene el juicio, es lo que dice la Escritura. El Señor habla de este juicio, fíjate,
Dice en Marcos 25, 33 y 34, que por un lado, a algunos que le decían Señor, Señor, les dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero nosotros, Señor, te dijimos Señor, y en tu nombre hicimos muchas cosas. Nunca les conocí, hacedores de maldad. Pero a otros les dijo el Señor, entrad a la casa de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros de la fundación del mundo. Porque cuando estuve enfermo, desnudo y hambriento, me cubristeis. ¿Cuándo te vimos, Señor? A lo que hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Sí habrá un juicio final, y el infierno, ¿sí existe el infierno? Existe el infierno, Jesús lo creía. Si lo dice y si lo cree Jesús, yo lo creo, no hay argumento mayor. Si Jesús lo dice, yo lo creo, ¿para qué le ando discutiendo a Jesús? Y si dice Jesús que es un lugar de tormento, es un lugar de tormento, lo creo, ¿para qué le discuto? O tú tienes mejores elementos lógicos para pensar. Yo le creo a Jesús. Y el Señor dice que algunos irán a ese lugar que no fue preparado para el ser humano, Dice, preparado para el diablo y sus ángeles, para eso es el infierno. Pero no para el ser humano, aunque algunos seres humanos dejarán que esos pensamientos de mentira estén atormentando sus vidas y buscando justificar que no es tan grave. Aquí vemos el caso extremo, pero por otro lado tenemos nuestros casos no tan extremos y decimos, no, pero yo la verdad es que no, nunca llegaré a estar como ese señor. No sé, pero lo que sí sé es que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay justo ni aun uno. Y estábamos muertos en delitos y pecados, si no es que estamos actualmente muertos en delitos y pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué vas a hacer ante esta enseñanza? El Señor Jesucristo ahí está. Lo que hizo este hombre fue lo mejor, se postró ante el Señor, fue a la luz, se inclinó ante Él, y aunque habló su otro yo, Él quedó liberado, porque quien estaba hablando, quien estaba frente a Él, era el Señor de lo sobrenatural, el Rey de reyes y Señor de señores. Eso le valió.